Hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos a un autor controvertido, no ya porque él sea controvertido, sino porque el tema que ha tocado es un tema complicado. Es un tema complicado porque, por desgracia, la mayoría de las personas conocen muy poquito de la historia. Y lo poquito que suelen conocer, pues solo sirve para que choquen determinadas ideas. Y uno de esos problemas muy serios es que la propaganda que ha inundado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha hecho que ciertas cosas parezcan lo que no son y bueno, pues se aproveche de determinados símbolos para crucificar a esos símbolos sin tener en cuenta que a lo mejor ellos no son responsables de determinadas circunstancias. Incluso muchas veces a los que se les acusa de responsables tampoco lo son. Y entre ellos, entre esos símbolos denostados, está un símbolo que no hay ninguna razón para que lo sea. Y por eso precisamente, y por el libro que ha escrito sobre él, pues vamos a hablar con el invitado de esta tarde-noche. Que lo primero que tenemos que hacer es darle las buenas noches o las buenas tardes, porque estamos ahí entre medias. Buenas tardes, Eduardo Caamaño. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos encantados de que Eduardo Caamaño haya venido aquí por varios motivos. Primero, porque ha hecho un libro que, desde mi punto de vista, es no interesante, sino lo siguiente. Y segundo, porque este libro nos ayuda a varias cosas. La más importante, a conocer la historia de una condecoración, de un símbolo. En definitiva, que bueno, pues las propagandas, las últimas propagandas han denostado cuando no hay ningún motivo para ello. Y segundo, a la que nos habla de ese símbolo, de esa condecoración, pues nos da un repaso de historia, pero de historia de verdad, es decir, es un símbolo, es una condecoración que no es que duerma en la noche de los tiempos, pero que no es precisamente del año 1939, sino de muchísimo antes. Y bueno, yo ya he hablado demasiado, ya he presentado a nuestro invitado y ahora le toca hablar a él. Eduardo, buenas noches y espero que no sea yo muy pesado haciéndote preguntas. ¿Cómo te has metido en este charco? Porque esto es meterse en un charco en el cual estamos hablando de casi 500 páginas de charco. Bueno, depende de cómo veas el charco. Es decir, al principio habías hablado de libro controvertido, de polémica. Esas cosas se combaten con información. Información, sobre todo en tiempos ahora que estamos viviendo de negacionismos, de tantas cosas, todo se combate con información. Y la idea de este libro era también, entre otras cosas, pero también desmitificar la imagen del público en general de que la Cruz de Hierro es un símbolo nazi, que no lo es. Y esto es lo que vamos a tratar en esta conversación. Simplemente en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, o los nazis más bien, han cogido símbolos esencialmente alemanes de larga historia y los ha utilizado como canal de propaganda. Y la propaganda en las grandes guerras se ocupaba una posición privilegiada. La propaganda era hiperlativa. Entonces nosotros, que hemos crecido viendo películas de los nazis y viendo los soldados y oficiales con tantas cruces de hierro colgadas en los uniformes, acabamos haciéndonos una idea de que se trataba de una condecoración específicamente nazi y para resaltar los logros del ejército alemán en esta contienda. Y el libro trata de demostrar que no, como bien has dicho. Es un símbolo que es una condecoración más bien que ya había sido, ya estaba en vigor desde 1813. La Segunda Guerra Mundial era la cuarta guerra en la cual estaba siendo
usada para condecoraciones de méritos en combate y su origen empieza en las cruzadas. Con lo cual, la Segunda Guerra Mundial es un capítulo o incluso un apéndice de todo eso. Bueno, lo cierto es, yo he estado viendo el libro la verdad es que me ha llamado poderosamente la atención porque tiene una cantidad de datos impresionantes y no solo de la Cruz de Hierro, sino de mi favorita, la Pour le Mérite, que bueno, es otra condecoración también de origen austriaco, porque como tal condecoración la Cruz de Hierro no es alemana ni prusiana, sino que es austriaca, igual que el Pour le Mérite, ¿no? No, las dos son prusianas, las dos son prusianas. Sí, las dos son, la primera, la Cruz de Hierro, fue establecida por Federico Guillermo III, que era el rey prusiano en 1813, cuando hubo la batalla con Napoleón. Napoleón estaba intentando ocupar un montón de territorios en Europa, las naciones europeas se estaban uniendo para intentar combatir al ejército napoleónico y Prusia participó de una de estas coaliciones. Y en esta campaña el rey tuvo la idea de crear una condecoración que fuera democrática, es decir, que premiara no solo el general, el oficial, sino también el soldado raso. De hecho, esta cruz tiene también esta curiosidad porque fue la primera condecoración que llegó a todo el rango militar, porque antes solo nobles, generales, príncipes o comandantes eran condecorados. El soldado raso no ganaba nada, a lo mejor un aprieto de manos. Entonces la Cruz de Hierro tiene esta connotación también y fue creada por un rey prusiano. Y la Pour le Mérite también era una condecoración prusiana que se creó también para condecorar ya a la nobleza. Esa condecoración ya de democrática no tenía nada. Solo acabó siendo también para cualquiera, ¿no? No, a ver, la última etapa de la Cruz de Hierro fue la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde termina su historia. Y básicamente los que más ganaron esta condecoración fueron los pilotos. Y los pilotos de la Primera Guerra Mundial, no todos, pero una gran parte eran nobles. Sí. Bueno, uno de los casos más curiosos, yo siempre hay una anécdota primero decir a nuestros oyentes y televidentes que en la página 416 de tu libro está la explicación de la Gran Cruz y Estrella de la Pour le Mérite, pero yo quería que lo explicases tú porque ciertamente, igual que yo he expresado que son condecoraciones de origen austriaco, los que entienden un poquito también están empeñados en que son de origen austriaco, aunque lo sean prusianos. Y el caso de la Pour le Mérite, hay un caso muy curioso que no se dio a alguien de sangre azul, porque los alemanes entendían desde la más baja nobleza, que eran los von, lo que sea, señor de, von o señor de, y sin embargo, pues hay un hombre que en Pordenone, que hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Cuando llega las primeras unidades del Afrika Korps y desfilan por Trípoli, hacen desfilar varias veces por el mismo sitio, la misma unidad, para que parezca que hay muchos, acaban cenando los jefes italianos con los jefes alemanes y va Rommel, ¿no? Entonces, una de las grandes victorias austriacas en ese caso, y una de las grandes pérdidas italianas es Pordenone, que es un sitio donde una sección de infantería austriaca mandada por Rommel, pues coge varios miles, más de una decena de miles de italianos prisioneros, lo cual es tremendo. Entonces los italianos le preguntan a Rommel, ¿y dónde ganó usted la Pour le Mérite? Que llevaba colgando del cuello junto con una cruz de hierro. Y dicen, Pordenone. Y ahí se acabó la cena, claro. O sea, es muy normal, ¿no? Pero claro. Anécdotas aparte, la Cruz de Hierro nos surge porque sí, entiendo que la Cruz de Hierro tiene lo más profundo de sus raíces a lo mejor en la Edad Media, ¿no? O incluso antes. Antes, sí, estamos hablando de las cruzadas, aproximadamente el año 1200, cuando Saladino toma Jerusalén. Se creó, bueno, se habían ya formado anteriores cruzadas y esta fue la más famosa porque se autodenominó la Cruzada de los Reyes
porque en esta cruzada se incorporaron los grandes reyes de Europa, como por ejemplo Ricardo Corazón de León en Inglaterra y Barbarroja en Alemania. Entonces, fue una campaña muy famosa por este hecho. Y en esa campaña, en esta cruzada, se formó un grupo de personas que se fueron a Jerusalén con el objetivo de cuidar a los heridos de Europa, los soldados europeos, y también pues poner allí recursos, ¿no?, financieros para que pudieran proveer las tropas de comida y armamentos, ¿no? A este grupo se les denominó caballeros teutónicos, que tenían un origen muy parecido a los templarios, en lo que se refiere a sus objetivos. Prácticamente lo mismo, ¿no? Efectivamente, sí, eran hospitalarios, ¿no? Es decir, tenían una doble función, que era eso, inyectar recursos financieros en la zona para el mantenimiento de las tropas y también cuidado de heridos, ¿no? Allí se fundaron algunos hospitales, algunos centros de atención médica, y por eso se llaman, bueno, de ahí viene el término hospitalarios. ¿Qué ocurre? Que habían varias órdenes por allí, no solo templarios, había unas 5 o 7, todas de Europa, ¿no? Y cada uno tenía sus símbolos y sus ropas y sus colores. A los caballeros templarios se le asignó una cruz patada, que es la típica cruz que se estrecha en el centro y más alargada en las puntas. Y como los templarios tenían exactamente esta cruz y la suya era de color rojo, pues los teutónicos pintaron la suya de negro. Entonces, cuando en 1813 el rey Guillermo III, Francisco Guillermo III de Prusia, encarga a su arquitecto el diseño de una condecoración para toda la tropa, al diseñador se le ocurrió diseñar una condecoración inspirada en los valores teutónicos de hacía ya 1000 años, ¿no? Porque ahí está el origen del pueblo alemán, ¿no? De ahí viene este diseño que conocemos hoy, de una cruz de hierro, porque no es un metal noble, es decir, también yo supongo, esto ya es una suposición mía, ¿no?, al saber que sería una condecoración que se iba a emitir en miles y miles de unidades, porque iba a premiar desde el soldado raso hasta el general más de mayor graduación, ya sabían de antemano que no podía llevar material noble porque si no sería inviable su producción. Entonces, han elegido un material menos noble, el hierro, y el diseño iba inspirado entonces en la cruz negra de los templarios. De ahí viene su origen. Y esto es algo que yo ya hago hincapié desde el principio, que el origen de la cruz de hierro no tiene ninguna connotación nazi o cosas del estilo, es decir, que viene mucho atrás. Bueno, la verdad es que estamos viendo aquí en el libro, yo sigo ojeando, lo estoy escuchando porque lo que me cuenta nuestro interlocutor es interesante, no, lo siguiente, interesante, pero lo que sí es cierto es que la cantidad de datos de este libro son impresionantes y bueno, lo cierto también es que aunque empezó, digámoslo así, o el momento más importante de la Cruz de Hierro es quizá lo que es las guerras napoleónicas, es donde empieza, pero donde quizá más condecoraciones se imparten o se distribuyen es en el siglo XX, sobre todo en Primera Guerra Mundial. O sea, podríamos pensar Segunda, pero quizá la Primera tiene incluso más condecoraciones expuestas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es muy mediática porque ha sido el conflicto más explorado por el cine, la ficción, libros, documentales, etc. Es normal, porque allí había una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, entre las fuerzas aliadas y las fuerzas nazis que estaban ocupando Europa. Tuvimos las bombas atómicas, tuvimos la invasión de los submarinos ya a gran escala en los océanos, los grandes combates aéreos ya con aviones muy novedosos. Es decir, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra muy mediática, el día D. La Primera Guerra Mundial ya no tanto. Entonces, históricamente la gente parece ser que no da tanta importancia a la primera como la segunda. Y la Primera Guerra Mundial es fundamental. Primero porque ha sido el conflicto que ha puesto los cementos luego del siglo XX.
todo lo que ocurre a partir de esta época hasta llegado a épocas actuales incluso, vienen de la Primera Guerra Mundial, empezando por la Revolución Rusa, ¿no? Que de ahí viene el surgimiento del comunismo, de la Unión Soviética. Pero la Primera Guerra Mundial ha sido una guerra muy, muy terrorífica porque ha matado a muchísima gente, hablamos de casi 10 millones de personas, tuvimos trincheras que no avanzaban 1 centímetro en 2-3 años, con lo cual es una guerra que tiene historias individuales de victorias, de combates, de heroísmo, con lo cual esta es la razón por la que también se ha emitido y se ha condecorado a tantísima gente en esta época, porque habían historias individuales muy abrumadoras. Sí. Bueno, yo la verdad lo advierto, siempre lo advierto a los autores y lo advierto a las personas que nos están viendo y escuchando, y es que aquí no pretendemos en ningún momento destripar el libro y que luego no tengan que leerlo, sino yo lo que pretendo es dar una serie de pinceladas que hagan que la gente que nos está viendo y escuchando, esas personas interesadas en este tema, pues compren el libro y lo vean en profundidad, y sobre todo un libro como este, que es un libro en el cual se vuelcan una gran cantidad de datos y detalles que indiscutible no pueden ser simplemente escuchados. Tendríamos que estar el autor y yo hablando horas y horas para poder destripar cada uno de los capítulos, y no es esa la labor de este programa, sino la labor de este programa es dar esas pinceladas para que pues concretamente se vaya a eso que queremos y que necesitamos, que es que la gente conozca un poquito de historia y se pueda mover en un poquito de historia. Quería comentar que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, está en la página 67 del libro, y es la diferencia básica entre órdenes, condecoraciones y medallas. Y a continuación, en el siguiente capitulado, es la Cruz de Hierro. ¿Es una orden, una condecoración o una medalla? ¿Nos puedes hacer una aclaración al respecto sobre este tema? Sí, a ver, hay muchas dudas con respecto a la Cruz de Hierro, cómo la podemos clasificar. Si es una condecoración, si es una orden o si es una medalla. Las órdenes tienen una característica de que son destinadas a un grupo específico y limitado de personas. La Pour le Mérite, por ejemplo, es un orden, porque el propio nombre lo dice, orden de la Pour le Mérite. Normalmente las órdenes son grupos cerrados en los cuales solo puede ganar una condecoración nueva cuando el otro galardonado ya haya muerto. Entonces sería ya una orden, ya sería algo bastante ya a alto nivel, ¿no? Y hablamos ya de órdenes nobles. Entonces el orden tiene esa característica, que está muy destinada a la nobleza y a un grupo cerrado muy, muy específico. Las condecoraciones ya tienen otro aspecto, están muy vinculadas a hechos, por ejemplo, dentro de una contienda, de un combate, como un hecho heroico, la toma de un territorio enemigo, una victoria aplastante, grandes hechos que te hacen merecedor de un premio especial, ¿no? Entonces tú eres condecorado y algunas condecoraciones pueden venir asociadas a un título noble también. Me condecoran y a la vez pues me dan un título pues de duque, de conde, de barón, de lo que sea. La medalla sería el nivel más sencillito, el nivel más bajo. La medalla es un premio un poquito más simple por alguna aportación que has hecho, pero que no te vincula a ningún título noble, no te vincula a ningún grupo específico ni a alguna élite especial. Es simplemente pues un agradecimiento por algo que has hecho. Como la Cruz de Hierro, ya habíamos hablado, ¿no? Como él abarca personas desde el soldado más simple del batallón hasta, por ejemplo, a Rommel, ¿no? que tú mismo has mencionado, que es un general de altísimo nivel de Alemania. Como él ya tiene un rango tan amplio de condecoraciones, pues es muy complicado clasificarla, porque él es más que una medalla y podría ser una condecoración y no llega a un orden. Entonces, él está ahí entre un grupo y otro. Esto es una curiosidad, es decir, podemos entrar en tecnicismos, ¿no? Pero este apartado es un apartado más bien
como una información a mayores para llevar al lector a pensar lo que podría ser este símbolo, ¿no? Hay una cosa que también me llama la atención y es que una condecoración creada a principios del siglo XIX y que llega hasta el siglo XX no llega uniformemente. Es decir, cada vez que se produce una guerra en la cual va a ser utilizada, o eso es la impresión que me ha dado a mí, digamos que se refunda la institución, se refunda la Cruz de Hierro, se le da, aunque mantiene más o menos la apariencia general, pero sin embargo aparecen variantes, aparecen motivos aparece escalafón, es decir, no hay simplemente la Cruz de Hierro, no es una condecoración única, sino que tiene grados, es decir, desde la EK2, que es la básica, bueno, pues lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que al final casi de la Segunda Guerra Mundial hubo que condecorar a un piloto que lo tenía todo y bueno, pues inventaron un escalón todavía más alto que al final solamente recibió esa persona, ¿no? Y eso me parece que es una cosa que pasa a lo largo de toda su historia. Es decir, tú has comentado que es una condecoración que se utiliza en varias guerras y bueno, la impresión que me ha dado a mí, y si no, corrígeme, es que en cada una de esas guerras ha habido, digamos, un reglamento diferente de cómo darla, cómo es y a quién llega, ¿no? Sí, los grados son lo que hacen de la Cruz de Hierro una condecoración tan llamativa y tan rica históricamente. Las variaciones son porque la Cruz de Hierro fue creada solo para épocas de guerra. Nunca se ha condecorado a nadie en épocas de paz. Entonces, cuando surgió la primera versión de 1813, las características, los adornos de esta cruz eran los que marcaban su época. Entonces allí vemos las iniciales del rey de turno, que era el rey Guillermo III. Entonces allí está la W de su nombre, que en alemán es Wilhelm. Está la fecha de 1813, que es el año de su fundación, y los ramos que simbolizan Alemania, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la siguiente contienda, que fue la franco-prusiana, ya estaba otro rey, entonces se cambió las iniciales del rey, se cambió el año de 1813, pasó a llevar en la medalla el grabado de 1870, y esto también ha ido sucediendo en todas las versiones posteriores. En la Segunda Guerra Mundial choca un poco porque Hitler decidió incluir la esvástica a esta cruz. Y esto le da una imagen nazi muy potente, porque allí está clavada la esvástica justo en el centro de la cruz. Y los grados históricamente siempre han sido 3. Segunda clase, primera clase y gran cruz. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería motivar a sus pilotos generales, comandantes, a sacar más y más victorias, a intentar osar más en la guerra, que para ello se vio obligado a crear otros niveles de cruces, ¿no? Entonces se inventaron añadidos: cruz de hierro con espadas, cruz de hierro con hojas de roble, cruz de hierro con hojas de roble y espadas, hoja de robles con diamantes. Para cada nivel de victorias, de conquistas que ibas cosechando, te iban dando esos niveles. Por supuesto que para acceder a un determinado nivel tendrías que haber sido condecorado con el nivel anterior. Entonces había ahí un escalafón de premiaciones, ¿no? Sí, bueno, lo cierto es que es así y de hecho es lo que comentaba yo antes, ¿no? Que un piloto de Stuka, pues que no es precisamente un avión de combate, es un avión de bombardeo al suelo, de ataque al suelo, que ahora se llama ataque al suelo, pues curiosamente consiguió la máxima condecoración de esas que Hitler inventó a base de buscar pues que estuvieran picados unos con otros, ¿no? Para ver quién llevaba la condecoración más alta. Hay una cosa que has comentado antes y que me ha llamado poderosamente la atención, y es esta condecoración no se da en tiempos de paz, lógico, es una condecoración de guerra, pero siendo una condecoración de guerra existen variantes como una
condecoración para no combatientes o una condecoración para señoras, ¿no? Sí, en las tres primeras contiendas, en las guerras napoleónicas, la franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial, se concedió esta cruz. La única diferencia es que el lazo tenía otros colores. La cruz de hierro para oficiales tenía un lazo blanco con franjas negras y a la cruz que se le daba a los civiles tenía el lazo negro con rayas blancas, ¿no? Los civiles que ganaban esta medalla o esta condecoración, ahí viene la polémica, ¿no?, de qué es la Cruz de Hierro, básicamente eran civiles que estaban en el terreno de batalla, como por ejemplo médicos o ingenieros o enfermeras, o enfermeros más bien, porque las mujeres han sido las grandes olvidadas de esa condecoración, aunque sí hubo algunas cuantas que la recibieron. Hubo una cruz diseñada en 1870 que estaba diseñada solo a mujeres. Esta sí, pero es una cruz muy parecida a la Cruz de Hierro, pero no podemos incluirla en la familia de la Cruz de Hierro porque no lo es, aunque su diseño se parece mucho, pero estaba destinado solo a mujeres. Pero aunque yo insisto, hubo algunas cuantas mujeres que sí ganaron la Cruz de Hierro oficial, la de la familia oficial de la Cruz de Hierro. Bueno, además de la EK1, la EK2, además de la Cruz de Caballero, hay una cosa que yo desconocía y creía yo que sabía mucho de historia, pero tu libro me ha puesto en mi sitio, en el de nunca se sabe lo que tú crees que sabes, pues a lo mejor no estás a la idea. Y es un tema que yo desconocía totalmente. Es algo que habitualmente los militares hemos usado en condecoraciones, sobre todo en distintivos de permanencia, de cursos o de tal, que son los pasadores. Es decir, el número de veces que se te ha dado. Yo no sabía que la Cruz de Hierro tenía esta característica de los pasadores. Sí, para cada para cada grado más bien de Cruz de Hierro había un pasador distinto. Y el libro tiene un apéndice que habla un poquito de los pasadores, que es muy curioso porque si tú controlas mucho de medallas, solo por ver un pasador puedes identificar quién es el dueño. No la identidad del dueño, pero su perfil, ¿no? Si era piloto de tanque, si era piloto de avión, cuáles fueron las contiendas a las que estuvo implicado. Los pasadores dan mucha información acerca del perfil de su propietario. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Sí, es muy importante. Además, bueno, yo no sé si esto ocurrió siempre, pero, por ejemplo, condecoraciones yo tengo una condecoración norteamericana y en las condecoraciones norteamericanas por detrás ponen el nombre del propietario, es decir, cuando te dan físicamente la condecoración, cosa que no pasa en España. Aquí en España te dan un diploma y tú te compras la condecoración. En algunos sitios tienen a bien imponértela a ellos y dártela a ellos, pero no siempre pasa así. En España es curioso, pero bueno, pues tenga usted la condecoración de 25 años o de 30 años de servicio como tipo impoluto y tal, y te dan un diploma y tú te tienes que ir a una tienda y te la compras y luego te la imponen en un acto oficial, vale. Pero yo no sé hasta qué punto eso de que la condecoración, lo que hablábamos de los pasadores, pero por detrás hay muchos sitios, muchas condecoraciones o en los pasadores también, como hablamos ahora, donde va impreso pues el nombre de la persona y en algunos casos el hecho y en otras casos el hecho porque es la que se le ha dado y en otros casos la fecha en la que se le ha dado. ¿Ha pasado esto en algún momento con la Cruz de Hierro? Con la Cruz de Hierro es complicado por lo siguiente. Por la forma, ¿no? Claro, por el diseño. La cruz de segunda clase y la cruz de caballero es muy complicado ponerle un grabado de un nombre porque no tienes sitio físico. Ambas caras están grabadas y ambas caras son de hierro negro. Ahí no tienes dónde escribir nada, a menos que intentes grabar algo en los bordes plateados. La cruz de primera clase sí, esta te permite grabar nombres porque detrás es lisa, totalmente lisa y en plata, con lo cual ahí sí se puede grabar. No te la daban grabada porque muchas de ellas se concedían en el campo de batalla. Algún enlace del alto mando iba al campo de batalla con una caja, con unas cuantas, unas 20 o 30, y se las daban allí.
allí mismo en el terreno, con lo cual ya no iban grabadas, sobre todo porque pensamos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial fueron cientos de miles de cruces concedidas. Pero sí es verdad que una vez que el oficial o el soldado regresaba a casa con su cruz de primera clase, con tiempo podía ir a un joyero. Entonces sí hay algunas que sí están grabadas con fecha, nombre, apellidos, y esto a nivel de coleccionismo le agrega mucho valor. Las cruces de hierro grabadas tienen mucho valor en el mercado simplemente porque identifican al propietario, y esto le da muchísimo valor, y son muy raras, por eso que tienen tanto valor de mercado. Bueno, hay una cosa, yo estoy haciendo muchas preguntas porque yo, no sé, me ha pasado al principio, aunque te he hecho una pregunta trampa en el sentido de lo de la porlemérite y tal, no trampa contra ti, sino trampa contra la gente que nos escucha, porque muchas veces la gente dice, pues yo sabía no sé qué, y entonces yo te digo, pues yo sabía no sé qué, y tú me has dicho, no llevas razón. Y ahora vuelve el carro a la era. Yo tengo entendido que, o sea, tú eres un combatiente y aunque seas general de lo que sea, un general mayor, vámonos a ir a un tipo importante dentro del ejército alemán, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Hay españoles que han tenido altas condecoraciones dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Ángel Sala Larrazábal, que llegó a llevar, creo, la cruz de caballero. El comentario es no llegas y puedes obtener la cruz de caballero, sino que tienes que empezar desde abajo e ir ganando escalón a escalón a lo largo del tiempo, aunque a lo mejor puedes saltar 2 escalones a la vez, pero te tienen que dar las 2 condecoraciones. Es decir, tú no llegas y dices, cruz de caballero con espadas, hojas de roble, diamantes y no sé qué más. No, tú tienes que tener primero la segunda clase, de segunda saltas a primera, de primera hay otra, antes de llegar a la cruz de caballero hay otra condecoración que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que seguro que tú nos lo dices. Y bueno, ¿eso es así o estoy yo equivocado? No, eso es así. Y esto tiene todo el sentido y toda lógica, porque recordarás que yo te había comentado que el objetivo de esas condecoraciones era motivar a los soldados y generales y oficiales a ir más allá. Con lo cual, si yo no tengo nada y ya de entrada me da una cruz de caballero, pues no me motivan tanto, ¿no? Entonces, yo primero intento que me concedan la más sencillita, porque yo no puedo acceder a la siguiente. Una vez que tenga la más sencilla, que es la de segunda clase, vale, pues he hecho cosas que me han hecho merecedor de la segunda clase, pues ahora iré por la primera clase. Pues tendré que trabajar, tendré que intentar cosechar alguna victoria en campo de batalla. He conseguido la primera clase, vale, pues ahora quiero la siguiente, la cruz de caballero. Entonces, tiene una lógica que existan estos requisitos para no forzar, pero sino motivar al militar a intentar ir cosechando más y más victorias para ir subiendo estos peldaños, ¿no? También tengo que comentarte que según vas ascendiendo en clases en la Cruz de Hierro, llega un momento que algunos grados ya te empiezan también a abrir puertas ante la sociedad, la élite alemana. Es decir, ya te empiezan a aparecer invitaciones para cócteles, para fiestas, para celebraciones, porque la gente quiere tener entre los invitados pues un oficial que tenga, pues luciendo su uniforme, una cruz de caballero con hojas de roble y espadas doradas, ¿no? Entonces también tiene este factor social muy importante. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Siempre al final hablamos de ese oficial que tiene esa condecoración determinada, pero hay una película muy famosa basada en una novela con pretensiones de histórica de Sven Hassel, que no es precisamente mi historiador favorito, entre otras cosas porque no era historiador, pero hay una película que se llama La Cruz de Hierro, ¿no? Y que quizá no representa adecuadamente lo que debiera de representar, ni tampoco le hace un gran favor a la Cruz de Hierro, ¿no? No sé si tú has visto la película. No, a ver, no, yo sé cuál es, me suena mucho el cartel, lo tengo aquí visualmente, pero, a ver, yo creo que las películas son hechas para entretenimiento, claro, no tienen una función de documental, con lo cual
no tienen por qué seguir a rajatabla la historia. De hecho, yo cuando presento el libro, porque a veces me invitan a presentar el libro y yo siempre los presento con diapositivas de PowerPoint para hacer la presentación más amena, y en este caso de este libro, al final de la presentación yo enseño a la asistencia fotos imágenes de películas, de escenas de películas históricas, bueno, películas históricas en el sentido de muy famosas, ¿no? En las que aparece la Cruz de Hierro, para que juntos podamos comprobar si el equipo técnico de la película ha puesto la cruz correcta. Y en muchos casos sí que lo han hecho muy bien. En la gran mayoría de los casos, las cruces corresponden en su ubicación en el uniforme, en el color de las cintas. No hay ningún informe con una cruz de primera clase en que no aparezca también la segunda. Entonces, para nuestra sorpresa, las películas sí que están acertando bastante bien este tipo de cosas. Y esto también ocurre no solo con esta medalla. Yo veo muchas series y películas de guerras y se nota el cuidado que los equipos técnicos, que son los encargados de confeccionar los uniformes, las medallas, las gorras, incluso las armas, se nota cada vez más el cuidado. Bueno, estás hablando de a lo mejor de películas europeas o norteamericanas, pero no de españolas, porque en las españolas, salvo en una empresa muy concreta que se dedica al tema uniformología y al tema condecoraciones y armas, no vamos a hacer publicidad, salvo ellos, el resto. Yo he sido asesor en una película y bueno, todo consistía en, oiga, mire, esto no es así. Entonces te decía el director, es que el guión lo pone. Y entonces, pues lo siento, claro, ¿no? Y aquello fue horrible porque toda la película me pasé toda la santa. Eso sí, me pagaron muy bien, pero yo fui allí porque me mandó el ejército, me dijo, oiga, acompaña a estos señores porque este tema es de usted. Era un tema de la sanidad militar en Irak. Y bueno, yo fui y la verdad es que me pasé todo el rato diciendo, oiga, eso no se puede hacer así. Ya, pero es que el guión dice, y bueno, pues apaga y vámonos. Es como películas tan famosas como la de Gladiador o Gladiator, en la cual dicen que él se autodenomina general de las legiones Felis. Primero no había generales en Roma, en todo caso cónsules, y las legiones Felis eran una. Había una legión Felis, no había varias legiones Felis. Ciertamente, lo cierto es hay películas en las cuales estoy totalmente de acuerdo que cuidan exquisitamente, y sobre todo uno de los grandes errores con la Cruz de Hierro es gente que lleva la de primera clase y no lleva la cinta de la segunda, porque la de segunda clase lo que se pone normalmente es la cinta la cinta siempre, claro. Efectivamente. Y ahí es donde suele estar el fallo, ¿no? Efectivamente. En la película que comentábamos de la Cruz de Hierro, el problema es un suboficial que tiene, hay un momento en el que él está herido en un hospital y tal, y entonces es un sargento, se dirige más o menos indisciplinadamente a un general que está de visita, y entonces el general pues como que se altera y se va hacia él a ver qué está diciendo. Él está en una silla de ruedas y entonces hay una enfermera que coge la guerrera de este sargento y se la echa por encima de la camisa, porque el hombre estaba en camisa, ¿no? Entonces al poner la guerrera pues hay, como digo yo, chapas, las de la Coca-Cola y todas las de la ¿no? Y entonces el otro se frena, ¿no? Porque dice, claro, estoy ante un superhéroe, ¿no? Y al final de la película es que hay un oficial, un comandante que está empeñado en ganar la Cruz de Hierro como sea, y le pregunta al otro, ¿y cómo se gana una Cruz de Hierro? Y es que eso no se puede explicar, eso hay que hacerlo, ¿no? Y es quizá el tema. Bueno, nos vamos acercando hacia el final del programa y yo hablo demasiado porque soy un apasionado del tema y este es un libro que me gusta y disfruto. Ciertamente la Cruz de Hierro es muy importante, pero personajes como Goering, como Richthofen, por un lado, eso estamos hablando de aviación, o cierto capitán de artillería, curioso, capitán de artillería de un regimiento de infantería prusiano que acaba mandando una sección de reconocimiento en Italia del ejército austriaco y que acaba siendo mariscal de campo. Estamos hablando de Erwin Rommel.
quizá le tenían más cariño a la Pour le Mérite que a la Cruz de Hierro. ¿Por qué esa sensación? Tú a lo mejor no nos puedes aclarar. Claro, por supuesto. La Pour le Mérite es una condecoración noble. Sabemos que en Alemania en esta época tenía raíces reales, ¿no? Todo empezó con Reino de Prusia, entonces ellos valoraban mucho los valores de la realeza, de la nobleza, de los privilegios de la alta sociedad, y la Pour le Mérite no se daba a la gente común. Era un grupo muy reducido. La gente siempre quiere estar en la élite, siempre quiere estar en los círculos reducidos, en los círculos restringidos, privilegiados, y la Pour le Mérite te concedía eso. Era lo que te decía yo antes, que hay condecoraciones que te abren puertas a la sociedad, y la Cruz de Hierro no tenía este poder. La Cruz de Hierro en la Primera Guerra Mundial se concedieron miles, cientos de miles, y la Pour le Mérite en la Primera Guerra Mundial creo que fueron 70. Con lo cual, el hecho de que sea una condecoración muy difícil de alcanzar y que haya tan poquitas y que sean destinadas a un grupo más bien de nobles, pues la hace mucho más apetecible que la otra. Bueno, ahí al final de tu libro, y por todo tu libro, aparecen biografías de personajes muy, muy curiosos, porque son grandes militares, considerados como pues la élite de la élite. Tengo aquí, curiosamente, a Eduard Dietl, que es había dentro de la mitología nacionalsocialista, había dos grandes héroes, ¿no? El héroe del sol, que era Rommel, el héroe del Afrika Korps, y el héroe de la nieve, que era Eduard Dietl, que era montañero y que participó en la conquista de Noruega, ¿no? Y bueno, pues tú aquí vas poniendo fotos y pequeñas, pequeñas biografías. Tenemos a Skorzeny, a Guderian, a Novotny, gente impresionante, ¿no? Que bueno, llama la atención. Luego hay unos grandes condecorados, gente que ha hecho verdaderas heroicidades y que son quizá más olvidados por el gran público, que son los submarinistas, ¿no? Que también pones aquí varias condecoraciones de submarinistas. Vamos, pones a los submarinistas con sus condecoraciones que no las podían lucir en el campo de batalla, ¿no? Porque el campo de batalla era debajo del agua y era dentro de un submarino, con lo cual, aunque creo que sí llevaban, el ejército alemán exigía, el ejército, la Kriegsmarine o la Luftwaffe exigían a la gente que tenía condecoraciones que las llevasen siempre que estaban en acción, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, a ver, normalmente si tú disponías de medios, mucha gente encargaba una copia muy parecida a la original, y normalmente se llevaba la copia colgada en la guerrera, en el uniforme, al campo de batalla, y se dejaba la original en casa. Eso era una característica, era una práctica muy común. Luego los aviadores, había algunos que cosían cruces de hierro en tela en las guerreras, también para no dañar a la original, ¿no? Entonces había un cierto cuidado con las condecoraciones y muchos se llevaban copias, las originales en casa, guardadas en cajones. Bueno, ahí ahora sí que se nos está acabando el tiempo. Hay una Cruz de Hierro que solo se dio una vez. Solo se dio una. Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble doradas, espadas y diamantes. A ese piloto que hablaba yo, un piloto de Stuka, ¿no? Un hombre que perdió una pierna, que bueno, tenía múltiples heridas por todo el cuerpo, una especie parecida al almirante Blas de Lezo, ¿no? Y bueno, pues Hans Ulrich Rudel es quizá el máximo exponente de la Cruz de Hierro. Podríamos decir que no porque es el único que haya obtenido la máxima, sino realmente hay alguien que se le aproxime. Bueno, yo diría que sí, aunque hay una anécdota. Rudel llegó a este nivel de condecoración, como bien has dicho. Le han dado la máxima Cruz de Hierro existente de la historia, el último nivel,
que es la cruz de hierro con hojas de roble en oro, espadas y diamantes, es el único y lo ha conseguido por sus méritos, porque este hombre era una barbaridad, es decir, se le adjudican la destrucción de más de 500 tanques y ha hecho más de 2.500 misiones. Sí, hundió dos acorazados, ¿no? Claro, este hombre era una barbaridad, ¿no? A mandos de su Stuka, ¿no? Entonces ha llegado a este nivel de condecoración por sus méritos. Y fíjate, ¿no? La cantidad de niveles que había que llegar a este nivel de la Cruz de Hierro, es decir, que ha ganado pues 5 o 6 niveles anteriores. La anécdota que quiero contarte es que Göring, que tenía un perfil de mitómano, ¿no? Que era muy vanidoso y tenía así esos rasgos de grandiosidad, él se encargó una cruz de hierro solo para él. Pero no porque tuviera méritos en tenerla, sino porque era un capricho, ¿no? Que quería ser el único de toda Alemania que tenía esta condecoración. Es una cruz de hierro que tenía casi el doble del tamaño de una cruz normal. Y en el libro hay una foto que puedes encontrar, yo no sé exactamente cuál es la página porque no lo tengo aquí a mano. Sí, es la 316, 317. Perfecto, en esta imagen podemos ver el momento en el que Göring es capturado por las fuerzas aliadas y le obligan a quitarse todas las condecoraciones para quedarse sin nada, ¿no? Es decir, la idea es que no tuviera objetos que le permitieran hacer daño a sí mismo. Y no se sabe el destino de esta cruz. Dicen que puede estar en West Point, en un archivo, pero no se conoce. Sería una cruz que hoy valdría una barbaridad, sí, porque es la única que existe y fue la asignada o encargada por el propio Göring. Bueno, voy a dejar de molestarte con lo último. Estábamos en la 316, 317, saltamos a la 318 y 319 de tu libro y ahí hay dos cosas muy interesantes. Estrella de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. También parece que es una supercruz, ¿no? Esto vino inspirado en cruces anteriores porque en la contienda napoleónica se diseñó una cruz de hierro que tenía una estrella radiante por detrás, dorada, que iba para el general Blücher. Sería una forma de homenaje, ¿no? de tributo. Y esta cruz que me estás comentando, que también lleva esa estrella, estaba destinada al gran general de esta contienda, ¿no? Pero claro, Alemania luego perdió la guerra y no había más como condecorar a nadie porque ya no había victorias, eran todo derrotas. Así que esta cruz se quedó sin fin, sin objetivo, porque el objetivo por la que había sido concebida ya no existía. Cerramos con un tema español. Hay dos condecoraciones, una condecoración que hay quien dice que es especial, que es una cruz de hierro para los españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Yo entiendo que es una cruz de hierro que simplemente se dio a los españoles, sin más, una cruz de hierro como cualquier otra. ¿O hay alguna diferenciación? No, a ver, los españoles que fueron condecorados con la Cruz de Hierro son específicamente aquellos que formaban parte de la División Azul, ¿no? Los que fueron a Rusia. A ellos sí se les dio la Cruz de Hierro, no a todos, pero a muchos. Yo calculo que casi 2.000 personas la han recibido, algunos generales, por supuesto, pero no era una cruz especial. Era la Cruz de Hierro alemana, pero destinada a la División Azul que se fue a Rusia. Lo que sí era especial es una condecoración que tú también sacas aquí, que es la medalla de la División Azul de la campaña de Rusia, que es tiene o sea, no es una cruz de hierro específicamente, pero lleva dentro una cruz de hierro, ¿no? Sí, esta medalla sí que es española, esta sí ha sido diseñada por el gobierno de España y iba destinada también a la División Azul. Y sí que lleva una cruz de hierro en miniatura. Si podemos verle el diseño, está el águila. Sí, está aquí en el centro, sí. Está en el centro y lleva también la esvástica en el centro, es decir, que sería una miniatura de la Cruz de Hierro. No es la Cruz de Hierro, no pertenece a la familia oficial de la Cruz de Hierro. Yo cuando hablo de familia, verás que en el medio del libro hay una galería de imágenes en color, no sé si puedes acceder a ella. Sí, lo tengo ahora mismo en la mano. Si vas a la última lámina, sí,
verás que ahí está lo que sería la familia completa de la Cruz de Hierro. Yo no sé si estás viendo exactamente esta imagen. Sí, está ahí Vale, sí. 1870, vale. 1813, 1939 y encuentro aquí un 1957. ¿Ha vuelto? ¿Ha resurgido? ¿Ha renacido la Cruz de Hierro? Ahí te comento, esto fue un pin, un pasador de conmemoración a los veteranos de la guerra franco-prusiana. Era un pasador del 25º aniversario. Entonces, los veteranos de la contienda de 1870... Perdona, estabas hablando de 1950. No, eso es lo de 1895. Ah, sí, vale, sí, efectivamente. Yo te estaba comentando que tienes aquí puestas tres condecoraciones y una especie de pasador de 1957. Y eso sí que me ha pillado a mí de sorpresa. Lo de 57 fue lo siguiente. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó un proceso que llamamos de desnazificación. Sí. Que es decir, quitar todos los símbolos nazis de Alemania, ¿vale? Y esto se aplicó también a la Cruz de Hierro. Como la Cruz de Hierro no era una medalla nazi, era una medalla que ya existía previa a la Segunda Guerra Mundial y los veteranos, sobre todo los generales, querían lucir esta cruz, pues entonces el gobierno de Alemania en 1957 sacó una Cruz de Hierro sin la esvástica para que los condecorados pudieran lucirla, porque estaba prohibido lucir cualquier símbolo nazi. Como la Cruz de Hierro de la Segunda Guerra Mundial llevaba una esvástica, eso era imposible. Entonces sacaron un modelo sin la esvástica y entonces yo podría usar esta cruz. Hubo casos de generales que rechazaron esta copia, este modelo nuevo, y lo que hicieron fue, algunos pidieron a un joyero que quitara la esvástica y otros simplemente pusieron allí un pegamento encima para que se no la viera, porque querían lucir la original, la que le dieron en el campo de batalla, no una copia entregada en un sobre a nivel de protocolo, ¿no? Ya. Te entiendo. Bueno, vamos a ver, me estaría otras 10 horas hablando contigo, pero es totalmente imposible. Eduardo Caamaño, te agradezco enormemente que nos hayas estado hablando aquí de este libro tan maravilloso que ha editado Almuzara y que yo recomiendo si alguien quiere conocer y quiere saber de verdad, no las 4 pinceladas que hemos dado ahora, sino de verdad cosas sobre esas condecoraciones, no solo la Cruz de Hierro, sino condecoraciones que son laterales o han convivido o han tenido algo que ver con la Cruz de Hierro. Yo entiendo que es imprescindible el disponer en tu estantería, esa estantería de fondo de armario que llamo yo. Esa estantería de fondo de armario tiene que tener la historia de la Cruz de Hierro si quieres comprender las condecoraciones precisamente de todas esas guerras tan importantes en el centro de Europa, aunque bueno, en el centro y en el exterior, pero básicamente en el centro de Europa. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio y por la oportunidad de poder hablar un poquito de esas historias tan interesantes. Vale, pues muchísimas gracias y te emplazo porque entiendo que hay más cosas hechas por ti que pueden ser interesantes de cara a que las hablemos en futuros programas, ¿verdad? Muy bien, sí, por supuesto que sí. Muchas gracias por todo.